Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo a la distancia. Continuamos siempre aprendiendo desde casa. Seguimos reforzando nuestros aprendizajes con el objetivo de crecer y mejorar en valores, en conocimientos y en actividades cognitivas para nuestro crecimiento académico. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, muy divertido e importante, ¿sí? Además, bastante entretenido, ya que vamos a hacer memoria o vamos a recordar algunos aspectos, algunas quizás lecturas, pero en un ámbito vamos a mencionarlo ya quizás en un ámbito más atractivo, divertido, de entretenimiento, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema de las historietas. Sí, el tema de las historietas. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído en algún momento de nuestra corta vida una historieta? Pregunten a sus padres si en algún momento han leído una historieta, a los hermanos mayores, a los tíos o a los familiares que tenemos cerca en casa. Las historietas son un tipo de texto de entretenimiento, un tipo de texto que nos ayuda a quizás volver más a menos y poder ocupar algún espacio de ocio que tenemos durante el día en nuestras casas. Además que refuerza siempre lo que es la lectura y la imaginación. Bien, el día de hoy vamos a trabajar este tema de las historietas y sus clases, ¿sí? Existen muchísimas clases de historietas. Vamos a comenzar recordando que no hasta hace mucho, muchos estaban comentando acerca de una película en particular. Quizás la has llegado a ver, quizás no, pero te voy a mencionar algunos de los personajes de esta película, que antes de ser una película fue un cómics o también vamos a conocerlo como una historieta. Quizás recuerdas al personaje del Hombre Araña, al personaje de Thor, al personaje de Iron Man. Sí, exacto. Estoy hablando de una de estas películas que ha tenido mucha controversia a nivel mundial y que quizás ha sido una de las películas más renombradas y más populares de los últimos años. Sí, estoy hablando de los Avengers o los Vengadores en castellano. Este tipo de películas está realizado por uno de los cineastas o un escritor bastante conocido y además popular, ya que ha creado la mayor parte de estas figuras o personajes conocidos como héroes o superhéroes dentro del cómics americano. Sí, este persona o este personaje ha empezado a dibujar gracias a la empresa de Marvel a estos personajes, pero antes que saltaran a la pantalla grande, ¿no? O al séptimo arte, como lo conocen muchos, ha sido considerado uno de los grandes dentro del cómic o historieta, ya que los libros que él ha eh, producido son eso, son historietas de entretenimiento para que las personas pudieran leer y ver a través de los gráficos un sinnúmero de casos o historias que le ocurrían a este personaje, como por ejemplo el Hombre Araña o también Iron Man. Si lo recuerdas, entonces sabes más o menos cómo son las historietas, ¿sí? Conoces cómo son las historietas y ya vayas recordando que hay algunos aspectos importantes a considerar. ¿Recuerdas de estos globitos que aparecen en las historietas o los sonidos como bang o boom?
que aparecen, o estas imágenes como foquitos encendidos o calaveras, ¿no? O una idea o no un paréntesis, un signo de interrogación, ¿no? Que podemos apreciar en estas historietas. Muy bien. Listo. Entonces, a partir de esta información ya un poquito para recordarte a través de lo que estoy segura que tú posiblemente hayas vivido, vamos a iniciar nuestro propósito de la sesión del día de hoy. El propósito para trabajar en la sesión de hoy es aprender sobre la historieta y sus clases. El aprender acerca de la historieta, qué es la historieta, cuáles son sus clases y elementos, que también es muy importante, nos va a ayudar a poder escoger, quizás en un tipo de lectura que queramos realizar, una historieta adecuada tanto para nosotros como para quizás familiares cercanos y de esta manera poder entretenernos y ocupar un tiempo de mejor productividad porque hay diferentes clases de historietas según los gustos y según los estilos con los cuales se identifican los autores. Muy bien, el título que debemos colocar para poder realizar nuestro organizador gráfico va a ser la historieta y clases. Bien, entonces vamos a dar inicio a la historieta. Vamos a conocer qué cosa es la historieta. Veamos, nos dice aquí en esta pequeña imagen podemos ver diferentes imágenes muy pequeñitas que nos hacen quizás alguna referencia acerca de las historietas, ¿no? De las historietas. Podemos ver dibujos como de aventura, bíblicas, de religión, también podemos ver de caricaturas, de terror, de suspenso, etcétera. Nos dice que la historieta es una secuencia, así como la película, secuencia, de inicio a fin, un hilo secuencial, pero en este caso de viñetas. Las viñetas van a ser diferentes encuadres donde está cada escena, como lo vemos en la película, ¿no? O representaciones gráficas que narran una historia. Entonces la historieta también está dentro de los textos narrativos, mediante imágenes y texto. Ya al recordar imágenes y textos también podemos recordar un poquito a la infografía, claro que no está en el texto narrativo, que aparece encerrado en un globo o bocadillo. Muy bien, que aparece encerrado en un globo o bocadillo. Entonces, volvamos a repetir. La historieta es la secuencia, un hilo secuencial de una historia que se cuenta en viñetas. Y esta historia tiene que tener texto e imágenes y van a aparecer en un globo o bocadillo. Muy bien. Veamos. Nos dice. Algunos elementos que podemos diferenciar y nos pueden ayudar para ver qué son las historietas. Tenemos como primer punto al cuadro o viñeta, Este es el cuadro o viñeta. Es un cuadro delimitado por líneas negras, un cuadro, ¿sí? Que representa un instante, una parte, un episodio de la historieta. Las viñetas se leen normalmente de izquierda a derecha, ¿sí? Y de arriba hacia abajo para representar un orden en la historia, ¿sí? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Listo. Entonces ya sabemos, vamos a poder diferenciar, por ejemplo, un cuadro o viñeta donde aparezca el personaje principal que esté conversando posiblemente con otro personaje que puede ser secundario y que nos puede estar dando ya el inicio de nuestra historia. Esa es una viñeta o cuadro. Vamos a pasar a la siguiente viñeta y nuestro personaje principal ha sido atropellado. Pero en esta misma viñeta viene una buena mujer y lo rescata y lo llama a la ambulancia y se lo llevan. ¿Y qué pasará? Y pasamos a la siguiente viñeta donde en el hospital lo están atendiendo, pero no hay camillas. ¿Por qué? Porque en la enfermedad del COVID-19 todas las camillas están ocupadas.
y el doctor está desesperado, las enfermeras corren por un lado, la gente está tosiendo y él está herido. Esa es otra viñeta. Pasamos a otra viñeta y así sucesivamente. Muy bien. Luego tenemos los dibujos. Los dibujos. Bien, los dibujos pueden representar a un personaje o a varios personajes, al personaje principal o a los personajes secundarios. No tienen la misma posición ni la misma postura. Parece que este personaje estuviera andando o estuviera cambiando y está cambiando dentro de la historia, según los sucesos que le pasan o por los cuales atraviesa. Luego de los dibujos tenemos el bocadillo. El bocadillo. El bocadillo es el espacio donde se colocan los textos que piensa o que dice cada uno de los personajes. Constan de dos partes, la parte superior que se denomina globo y el rabillo o delta, que señala al personaje que está pensando o hablando. La forma de globo va a dar al texto diferentes sentidos. Claro, vamos a ver en la siguiente, acá hay algunos bocadillos. ¿Sí? Miren, aquí el personaje y aquí está. ¿Sí? Aquí está. Si lo observamos bien, aquí están los bocadillos donde habla el personaje o se encuentra lo que piensa el personaje. Ahora tenemos, por ejemplo, en mención a los bocadillos, el contorno en la forma de nubes significa palabras que piensa el personaje. El contorno delineado con tornas temblorosa significa voz temblorosa, expresa debilidad, temor, frío. Y el contorno en forma de dientes de serrucho, estos globitos en dientes de serrucho, ¿no? Expresan un grito, una irritación o un estallido. Entonces vamos a ver diferentes formas de bocadillo, ¿no? Uno de forma de globo, otro en forma de delineado, que es para debilidad, y el de dientes como de serrucho, esto representa irritación, cólera, grito, etcétera. Bien, ahora también podemos ver que el entorno de líneas discontinuas como deforme o aforme, indica que los personajes hablan en voz baja para expresar secretos y confidencias. Y cuando el rabillo, o sea, la flechita que jala hacia la cabecita del personaje o a la boca del personaje, señala el lugar fuera del cuadro, indica que el personaje que habla no aparece en la viñeta. Nos referimos a esto, a esta colita. Si esta colita está refiriéndose a una parte fuera, entonces no hay personaje, significa que otro personaje X está hablando. Pero si está aquí un personaje dibujado, es la idea o el pensamiento de él. Podemos ver aquí en los dientes de serrucho, como hemos mencionado, que ya también expresaba enojo, grito, etcétera. Aquí, que es el entorno discontinuo, que expresa voz baja, está con líneas puntuadas, se expresaba debilidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a seguir analizando. Dice que el bocadillo incluido en otro bocadillo, uno dentro de otro, indica las pausas que realiza el personaje en su conversación, o sea, se aparece uno dentro de otro. La siguiente, una sucesión de globos que envuelve a los personajes y puede expresar pelea o actos agresivos. Y el otro, que es el globo con varios rabillos, indica el texto. Es dicho por varios personajes. Como hemos visto, puede ser acá, ¿no? Con varios rabillos, acá otro, por acá otro. Aquí no hay, pero podemos imaginarnos que tuviera varios, entonces indica que hartos personajes piensan lo mismo. Muy bien, esos serían los bocadillos. Bien, también podemos encontrar el texto dentro de la historieta. El texto es la forma gráfica que está presente, disculpen, en una página. Si la situación a contarlo requiere, la tipografía se endurece o se agranda.
Muy bien. Se hace minúscula porque está hablando despacio o se desgarra porque el mensaje es sangriento. Ah, interesante. Puede haber un tipo de letra determinada para el texto, depende al tipo de historieta. Además, que puede hablar con sonido mismo o de otro, claro. Dentro del texto escrito hay un elemento que es propio y característica del género. Hemos visto para Halloween, por ejemplo, unas palabras o letras que parece que estuvieran chorreando sangre. Entonces, esas, por ejemplo, de tipo tenebroso o de alguna historieta de terror. Entonces, el texto es muy importante, va a encontrarse para poder explicar parte de la historia y poder entender mejor la historieta. Muy bien. Por ejemplo, en esto podemos encontrar diferentes, vamos a decirlo así, bocadillos en el cual los personajes están expresando sus ideas, pensamientos, etcétera. Y en esta parte podemos encontrar un poco del texto que nos explique, ¿no? Que nos explique mejor de qué se trata la historieta. También tenemos los sonidos onomatopéyicos o la onomatopeya, elemento gráfico propio y característico de la historieta. Este elemento imprescindible se ubica dentro del texto. Ajá, puede ubicarse dentro del texto. Muy bien, apoyando la direccionalidad que enfatiza la narración. Miren, acá están, ¿no? Podemos acá ver un sonido onomatopéyico, el pan o el cuando el sonido de las uñas del gato, o el miau, ¿no? Acá el miau son sonidos onomatopéicos, pero que están dibujados gráficamente y que nos demuestra bastante creatividad y atracción visual que nos llame la atención, ¿sí? Que nos llame la atención. A ver, también podemos ver palabras, a ver, vamos a ver acá, mira, como bang, bong, plach, etcétera, cuya finalidad es poner de manifiesto algún sonido no verbal, pero que se exprese mediante una verbalización de dicho ruido, mediante una especie de transcripción fonética o mediante una forma de graffiti atractiva que va a representar este sonido, ¿no? Yeah, touch, slope o bomb, ¿no? Un golpe, un estallido, una bomba. Los que hemos visto el correcaminos podemos ver ahí varios sonidos onomatopeicos que aparte de tener sonido también tienen esta forma llamativa como un graffiti. Muy bien. Estos son algunos de los elementos que encontramos para poder identificar y conocer mejor el tema de la historieta, ¿sí? Para poder conocer mejor el tema de la historieta. Entonces, nuevamente, vamos a encontrar primero la viñeta o el cuadro donde están cada capítulo, cada escena, ¿no es cierto?, de nuestra historieta. Después vamos a encontrar los dibujos, después de los dibujos los globos o bocadillos, diferentes tipos de bocadillos, también el texto que es sumamente importante que están dentro de los globos y también fuera de ellos, y los sonidos o imágenes onomatopéyicas. Muy bien. Ahora tenemos que pasar a lo que corresponde a las clases de historietas. Tenemos tres grupos de clases de historietas. Por un lado, las historietas están compuestas por la presentación, el nudo y el desenlace. Es un texto narrativo, ya que nos está contando o narrando una historia de inicio a fin. Por eso tiene una presentación o la introducción a el inicio de la historia, el nudo, la parte emocionante, ¿no? Y el desenlace, la solución, cómo va a terminar la historia. Como hemos mencionado, tenemos tres clases. Por un lado, tenemos la historieta cómica, que es la más habitual, la que generalmente conocemos y encontramos en diferentes medios de comunicación, como en un periódico, encontramos en una revista, en los libros o exclusivamente en aquellos libros que se llaman historietas, que vienen grandes acumulaciones de historietas. En diferentes países tiene distintos nombres, como por ejemplo en Japón lo conocen como manga, en América del Norte lo conocen como cómics y en América del Sur como historieta, que serían los más conocidos, ¿sí? Muy bien.
De esta forma podemos decir nuevamente que la cómica, que es la que nos causa humor, gracia, que nos causa risa y es bastante entretenida, es la que más se conoce. Y generalmente podemos encontrar las historietas de tipo dibujo animado cómica, como son Mafalda, Condorito, como, a ver qué más, hasta los Simpson han salido en historieta. Por otro lado, también tenemos otras dos clasificaciones, la historieta de aventura y la historieta fantástica. Dentro de la historieta de aventura tenemos las del antiguo oeste, como estas películas mexicanas, pero que son historietas. Las policíacas, donde capturan a criminales o de repente son como casos que tienen que resolver algunos policías, etcétera, que también pueden ser considerados o llevados a la pantalla grande, pero son historietas. Las futuristas que hablan de robots, de invasiones alienígenas, etcétera, que también pueden ser películas y el mismo modo historietas. Las legendarias, ¿no? Las legendarias que van a contar parte de héroes, princesas, caballeros andantes, etcétera, o de dioses. Y la de la selva, como por ejemplo la del Tunche, la leyenda del Tunche, que son tipo leyendas o mitos que están enfocados o pueden estar enmarcados dentro de la historieta o contados en forma de historieta. Tenemos como tercer tipo la fantástica. Aquí tenemos la sentimental, ya que cuando hablamos de fantástica son emociones, reacciones, sucesos irreales, como la sentimental. De repente alguien que entrega su vida y resucita por un ser querido y nos cuentan cosas sentimentales pero fantásticas al mismo tiempo. Los religiosos como el de dioses, la bibliográfica, ¿no? También que puede ser que el mismo autor dentro de la historieta esté contando su vida, cuentos y leyendas, dibujos animados, infantil y manga. Bien, veamos a continuación alguna de estas historietas y vamos a conocer y entenderlas mucho mejor. Tenemos acá algunas imágenes, como por ejemplo acá, puede ser históricas, tipo fantásticas, de héroes, puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí nos dice que son historietas o cómics de aventura, un héroe que rescata con poderes mágicos o que tiene armas poderosas, ¿no? De aventura. Va a rescatar o va a pasar diferentes sucesos de aventura para llegar a su destino. Dice, constituye uno de los géneros de acción más populares de la historieta, dado que la aventura en su sentido más puro siempre ha estado presente en la historieta, en todas sus facetas y en todos sus géneros. Pueden encontrarse referidas antiguas, donde se considera un macrogénero capaz de contener a otros muchos e incluso se oponga a la historieta cómica. Claro, dentro de las aventuras puede ser que un héroe esté viajando a través del tiempo, ¿no? Una historieta en forma de libro bastante amplia e interesante. Listo, también nos puede decir así uno de dos o grandes géneros para dividir toda la producción del medio. Claro, es una de las más interesantes, una de las más vendidas y quizás populares dentro de las historietas. Lamentablemente en nuestra cultura y en nuestro contexto no hay libros donde solamente, librerías donde solamente se vendan quizás artículos o valga la redundancia, libros de cómics de aventuras o de terror. Hay que saber seleccionar y buscar. Y muy poca gente por su cultura compra este tipo de libros, prefiere invertir en otro tipo de, mm, puede ser, no sé, objetos, que comprar un libro. Dice también que podemos ver en este de aventura, que acá podemos ver algunas imágenes sobre la medusa o personajes históricos fantásticos, que en este último sentido equivale a lo que los profesionales comúnmente denominan historieta seria, con lo que las series como Tom Sawyer o Luke y Shemna se recogen bajo una etiqueta específica a la historieta de la selva. Claro, hay historietas de aventura donde les pasan estos sucesos a gente común y corriente que tiene que atravesar diferentes sucesos para llegar al desenlace de la historia. Por otro lado, tenemos el cómic o la historieta bélico o bélica, ¿no? Bélico,
Desde el principios de los años 40 más o menos, muchas series de acción se dejaron imbuir del espíritu de la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que nuevos superhéroes estadounidenses como el Capitán América, la Mujer Maravilla, en los años de 1941, se presentaron o se presentan nombres o uniformes relacionados con los símbolos nacionales para ver esta parte bélica patriótica, ¿no? Del país. También en Japón surgen este tipo de historietas bélicas donde como Norakuro en 1931 a 1941 de Shishou Tagawa, o es Tagawa, sí, muy bien, esto les permitió lograr un gran éxito comercial, pero también causaría el cierre de la mayoría de sus títulos al finalizar la guerra. Claro, como era una época histórica muy importante de quizás amor a la patria, identificación con un territorio o tu país, etcétera. Entonces, hubieron muchas historietas de estilo bélico que, como podemos ver acá, con soldados, guerras, peleas y hasta romance dentro de ellas, que tuvieron mucho apego a la gente que le gustaba leer historietas, ¿sí? También tenemos otro tipo de historietas que sería el humorístico o cómico, que en la mayoría de Latinoamérica hemos tratado quizás de inclinarnos a estos, como Popeye, el Condorito, Mafalda, etcétera. Constituye uno de los géneros historietísticos más importantes, de tal forma que es posible encontrar referencias donde se la oponga a la historieta de aventura o seria, como uno de los dos grandes bloques que se pueden dividirse en el medio, ¿no? Contamina además a otros géneros como el costumbrista, o sea que se ve involucrado dentro de otro tipo de historietas, siempre el estilo humorístico, ¿no? Nótese en este sentido que el término del origen anglosajón cómic procede a su vez del griego comicos, que pertenece o que se refiere a lo que conocemos como comedia. Ajá. Entonces podemos decir que tienen tanta influencia que aparecen en diferentes tipos de historieta, la parte cómica o las escenas cómicas, como en cualquier película, serie o hasta drama, ¿no? Es bastante popular. Ahora, enmarcarlo simplemente en un tipo, generalmente ahora es la mezcla de varios, ya no es solamente que se ve solamente, solo humorístico. Claro que estos humorísticos están enmarcados ya que en todas sus, vamos a decir, viñetas, en todos sus cuadros, están específicamente algo gracioso. Pero dentro de cualquier tipo de historieta podemos encontrar algo bélico, algo cómico, quizás algo dramático, etcétera. ¿Sí? Veamos a continuación también la historieta costumbrista, ¿sí? La historieta costumbrista. Dice, tradicionalmente se ha mezclado con el género cómico, así en tiras de prensas como Mafalda y en tebeos de las escuelas. Bueno, estos son lugares o periódicos reenmarcados de algunas zonas. Aunque esto ya no suceda en obras más contemporáneas, como pueden ser de Will Eisner o Carlos Jiménez, más vinculadas a la bibliografía o dirigidas al lector adulto. Claro, este de tipo costumbrista ya no es tan popular, pero en su debido momento también mostraba algunas escenas o partes de cultura y costumbres que son muy importantes mencionarlos dentro de las historietas. Y finalmente, también podemos considerar la historieta o cómic de ciencia ficción que muchos se interesan por este tipo de libros, ¿no? Dice, constituye uno de los géneros más importantes en los que se puede dividir la producción historietística. Según Ricardo Aguilera y Lorenzo Díaz, esta, estas se popularizaron el género y fijaron su imagen en la retina de millones de lectores. Antes de cualquier otro medio, ofrecieron las escenas más acertadas de los o de la navegación interestelar, de los alucinajes, de las bombas atómicas o de las sociedades
hiperindustrializadas, claro. Vamos a ver aquí de ciencia ficción algo de fantasía, algo de futurista, ¿no? Incluso y que un personaje nunca muera a pesar de que lo hayan matado varias veces dentro de la historieta. Entonces, de acuerdo a nuestra edad, a nuestros gustos y preferencias, podemos escoger y analizar y leer para poder divertirnos y entretenernos en diferentes tiempos una historieta. Además, te recuerdo que los periódicos o las tiras de periódicos también traen algunos segmentos de historieta cortas y breves que nos ayudan a justamente conocer la historieta y también poder entretenernos unos cuantos minutos. De esta forma hemos concluido el tema de la historieta. ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca de la historieta? ¿Cuáles son sus elementos más importantes y qué tipos de historieta existen? ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de la teoría, a través de ejemplos e imágenes. Y lo vamos a poner en práctica a través de nuestro libro de actividades, si así lo concierne, o cualquier ficha que sea necesaria para reforzar este tema tan interesante y divertido. Entonces, de esta forma yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Que tengas muy buen día.